La eficiencia de las divisiones alemanas durante la Segunda Guerra Mundial es a todas luces innegable, aunque sobresalió la primera división Panzer paracaidista Hermann Göring, cuyos índices de eficacia militar fueron sobresalientes. Esta es su historia y trayectoria. El historiador militar y coronel norteamericano Trevor N. Duffy expuso hace tiempo, en sus famosos estudios sobre la teoría del combate para el Instituto de Análisis de Defensa, unas fórmulas matemáticas que sirvieron para crear juegos de guerra en escenarios de combate posibles y calibrar así los niveles de eficacia militar. Estos trabajos, que se basaban en una inmensa recopilación de datos de combates pasados, determinaron que la división de la Segunda Guerra Mundial con mayor índice relativo de eficacia del combate fue la primera división Panzer paracaidista Hermann Göring. De hecho, 4 de las 5 mejores divisiones de la guerra fueron alemanas, aunque destacaba la Hermann Göring a pesar de su tardía composición a nivel de división. En efecto, el antiguo piloto de cazas Hermann Göring quiso desde muy temprano disponer de un ejército particular, en especial después de 1933, cuando tuvo agrias disputas con las SA y SS por el poder dentro del partido. En el seno de estas disputas, en febrero de 1933, creó el Departamento de Policía Becke como ministro de Interior prusiano, policía que pretendía ser únicamente leal al régimen e independiente de las demás policías del Reich. Curiosamente, esta policía es el germen de la división Hermann Göring, ya que estuvo compuesta originalmente por 400 hombres leales únicamente a Göring y completamente militarizados. Incrementada a nivel de batallón en diciembre, en enero de 1934, Göring se vio forzado por Hitler a ceder a las SS el control de la Gestapo, que el propio Göring había creado en abril de 1933. Fue en ese momento cuando Göring decidió dar un salto cualitativo, aprovechando la creación oficial de la Luftwaffe en 1935. El 24 de septiembre de ese año, el batallón policial se convirtió en el Regimiento General Göring, transfiriéndose oficialmente a la Luftwaffe. Convertido en la práctica en una guardia personal de Göring, en enero de 1936, uno de sus batallones y una compañía de ingenieros fueron enviados al centro de adiestramiento paracaidista de Döberitz, mientras el resto permanecía en Berlín. La unidad fue renombrada en marzo de 1938 Primer Regimiento Paracaidista, convirtiéndose así en la primera unidad paracaidista de la Wehrmacht, y como tal estuvo presente en la ocupación de los Sudetes de ese año y la definitiva ocupación de Checoslovaquia en marzo de 1939. Fue a partir de ese momento cuando aumentó el grado de exigencias de los reclutas, que no podían tener más de 25 años y se enrolaban para un periodo de 12 años de servicio. Además, el regimiento ocupó un nuevo complejo de barracones especialmente diseñado en Berlín, construido con los más altos estándares y con las instalaciones más modernas. De hecho, el complejo contaba con más de 120 edificios e incluía gimnasios, piscinas exteriores e interiores y zonas deportivas. Otro aspecto a destacar fue que iban elegantemente vestidos, con sus distintivos uniformes con parches de cuello blanco y brazaletes de unidad especial, lo que les llevó a participar en muchos desfiles antes de la guerra. En cualquier caso, el ahora regimiento tomó parte en la invasión de Dinamarca, ocupando la zona occidental y capturando la ciudad de Esbjerg, para posteriormente ser trasladado a Oslo y Trondheim, aunque utilizando en este caso únicamente una compañía. Posteriormente, durante la campaña de Francia, el regimiento formó parte de la retaguardia que cruzó el Mosa por su sector norte en mayo de 1940, apoyando la captura de Bruselas gracias a su alta movilidad. En este punto es interesante anotar que algunos destacamentos del regimiento fueron incorporados a la fuerza paracaidista alemana que capturó en una rápida acción la aparentemente inexpugnable fortaleza belga de Eben-Emael. De hecho, el líder táctico de esta misión fue el teniente coronel Walter Koch, que hasta ese momento era uno de los oficiales del regimiento Hermann Göring. Inmediatamente después, el regimiento fue redistribuido en pequeños grupos de combate para la siguiente fase de la conquista de Francia, anotándose decenas de carros de combates franceses destruidos con muy pocas bajas.
Como recompensa por su excelente eficacia, una compañía del regimiento Hermann Göring se incorporó a la Guardia de Honor durante la firma del armisticio el 22 de junio de 1940, posando junto al regimiento de guardaespaldas de las SS Adolf Hitler. A principios de 1941, la unidad fue completamente motorizada y renombrada Regimiento Motorizado Hermann Göring. Para la invasión de Yugoslavia en abril de 1941, quedó integrado en el 41 Cuerpo de Ejército Motorizado del 12º Ejército. En este cuerpo, que quedó estacionado en Rumanía, compartía filas con las que serían también otras unidades de élite en el futuro, aunque en este caso de la Waffen-SS, en concreto los regimientos Das Reich y Großdeutschland. Para la invasión de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, el regimiento quedó agregado a la 11ª División Panzer dentro del Grupo de Ejércitos Sur, destacándose notablemente como destructora de carros de combate gracias a que contaba con 7 baterías de los poderosos cañones de 88 milímetros. De hecho, el regimiento se volvió a destacar en la batalla de Brody, en Ucrania, salvando una difícil situación de la 11ª División Panzer, aunque en esta ocasión sufrió fuertes pérdidas. Por este motivo, el regimiento fue enviado a Alemania para su recomposición a finales de 1941, excepto su batallón de infantería, que se mantuvo en el frente ruso hasta mayo de 1942. Durante aquellas batallas, el regimiento fue decisivo en el sector de Uman para asegurar la destrucción de los ejércitos soviéticos 6 y 12, soportando ellos solos los contraataques de formaciones blindadas. Fue en esa batalla cuando el joven Karl Rossmann, de 24 años, lideró una batería de 88 milímetros frente a fuerzas muy superiores, garantizando durante 14 horas el embolsamiento enemigo. Fue el primer miembro de la Hermann Göring en recibir la Cruz de Caballero en noviembre de 1941. Gracias a su reputación, en julio de 1942 el regimiento fue expandido a nivel de brigada, con 3 regimientos de infantería, uno de ellos con una compañía antitanque y un regimiento flak de 4 compañías. Sin embargo, la brigada se mantuvo en Francia entrenando y acondicionándose, sin entrar en combate, aunque recibiendo una instrucción de élite para las futuras batallas. No obstante, en octubre de 1942 fue elevada nuevamente a nivel de división, pasando a denominarse oficialmente División Hermann Göring. Este aumento en su fuerza se hizo partiendo de 5.000 voluntarios llegados de la Luftwaffe y de las fuerzas paracaidistas que habían participado en la campaña de Creta en 1941. La división quedó conformada entonces por 2 regimientos de granaderos, un regimiento antitanque, otro panzer, un regimiento flak, otro de artillería y diversas unidades de ingenieros y reconocimiento, convirtiéndose en una de las divisiones más fuertes de la Wehrmacht. En este sentido, un hecho que influyó en su posterior eficacia fue que durante meses sus batallones fueron enviados por toda Alemania en labores de adiestramiento especializado, incluyendo entrenamiento panzer y antitanque, aunque aún no era una división panzer formalmente. En todo caso, parte de la división fue enviada a Túnez en febrero-marzo de 1943, ganando rápidamente reputación por su fiabilidad bajo el fuego enemigo, incluyendo varias menciones favorables de generales de la Wehrmacht. En mayo de 1943, la división fue reformada al estatus de división Panzer, convirtiéndose así en la única división Panzer de la Luftwaffe, con 2 regimientos panzergranaderos y un regimiento Panzer con el más moderno material. Durante la invasión de Sicilia en julio de 1943, la Hermann Göring, soportando el peso de la operación, casi hizo fracasar el ataque aliado en el sector de Gela con repetidos contraataques. En relación con esto, durante el resto de la campaña de Sicilia, la Hermann Göring fue la unidad que en retaguardia mantenía el repliegue y a pesar de los intensos combates, pudo retirarse casi íntegra a Italia con todo su equipo. Inmediatamente después, la Hermann Göring quedó estacionada al norte de Nápoles, integrándose en el 14º Cuerpo Panzer, unidades de la división
ofrecieron gran resistencia durante el desembarco de Salerno en septiembre de 1943, para posteriormente replegarse a la línea Gustav. Durante esta ordenada retirada, la Hermann Göring y la 15ª División Panzergranadera realizaron una enérgica defensa, ganando un tiempo esencial para preparar las principales defensas de la línea Gustav. Solo los regimientos Flak y de artillería de la división permanecieron en combate en el sector de Montecassino, trasladándose el grueso a los alrededores de Roma. Durante las batallas de Montecassino, la Hermann Göring fue esencial en la preparación de las defensas y la articulación de puntos fuertes. No obstante, conviene no confundir la primera división paracaidista alemana, que luchó íntegra en Montecassino, con la división paracaidista Hermann Göring, cuyos elementos principales se estaban rearmando cerca de Roma. En efecto, en abril de 1944, la división fue nuevamente renombrada a División Panzer Paracaidista Hermann Göring, aunque antes fue esencial para casi hacer fracasar el desembarco aliado en Anzio, precisamente porque se encontraba en pleno acondicionamiento de sus fuerzas. Tras la caída de Roma en junio, la división fue trasladada a Florencia en julio de 1944 y de ahí transferida al frente oriental, donde combatió tenazmente al noreste de Varsovia, destruyendo al tercer cuerpo blindado soviético al este del Vístula. Posteriormente, luchó contra la ofensiva soviética en Prusia Oriental en octubre de 1944 y luego participó en una lucha estática entre noviembre de 1944 y enero del 45, manteniendo sus posiciones frente a fuerzas muy superiores. Sin embargo, la división, con fuertes pérdidas, tuvo que replegarse a la Alta Silesia en febrero de 1945, terminando la guerra luchando cerca de Dresde. Casi toda la división tuvo que rendirse a los soviéticos. En relación a su efectividad, la Hermann Göring fue la única división de la Wehrmacht con reclutas voluntarios, alcanzando sus integrantes 30 cruces de caballero y 2 con hojas de roble. Como curiosidad, uno de sus portadores de la Cruz de Caballero, Eduard Kiefer, se convirtió en actor después de la guerra, actuando en películas tan conocidas como El día más largo y La gran escapada. Por otra parte, la división ostentó el récord del comandante con mayor tiempo de servicio en la misma unidad, Paul Conrad, que dirigió la división desde junio de 1940 a abril de 1944. Aunque algunos de sus elementos parece que estuvieron envueltos en masacres durante su estancia en Italia, en general la división se atuvo a las leyes de la guerra. La alta eficiencia en combate de la división parece que tuvo relación directa con su moral, adiestramiento y equipamiento, siendo la unidad alemana con mejor ratio ofensivo-defensivo en función del número de enemigos. Su fama de eficacia combativa fue tal que existe constancia documental de que las unidades enemigas solían desplegar sus reservas y mejores unidades en dirección a la Hermann Göring, cuya especialidad eran los contraataques en pequeños Kampfgruppen. Durante toda su historia, la Hermann Göring fue una de las pocas unidades de la Wehrmacht que se mantenía firme en sus posiciones, replegándose ordenadamente gracias a su elevado adiestramiento. Al contrario que otras formaciones, fue siempre capaz de retirarse conservando la mayor parte de su equipo pesado, incluso en el difícil frente oriental. Finalmente, su índice de letalidad fue el más alto de las unidades alemanas, lo que quiere decir que causaba muchas más bajas que las que recibía. Esto explica que cuando se rindió en mayo de 1945, fuese todavía una división con un elevado número de integrantes y casi todo su equipo pesado.